Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender un tema que es las tablas de verdad de los conectivos lógicos. Entre los conectivos lógicos tenemos la conjunción, la disyunción, la implicación, bicondicional o doble implicación, disyunción exclusiva y por último la negación. Vamos a ver la primera de ellas, que es la conjunción. La conjunción se representa con este símbolo. La conjunción nos dice que si vamos a evaluar dos proposiciones cuya primera proposición tiene un valor de verdad verdadero y la segunda también un valor de verdad verdadero, y enlazamos a ambas proposiciones por medio del conectivo lógico conjunción, esto nos va a brindar un resultado que es verdadero. Únicamente cuando ambas proposiciones enlazadas con ese conectivo sean verdaderas, el resultado va a ser verdadero. De lo contrario, va a ser falso. El segundo conectivo lógico es la disyunción, que se representa con este símbolo. La disyunción nos dice que si tenemos dos proposiciones lógicas cuyos valores de verdad de ambos es falso, el resultado de esa tabla de verdad va a ser falso. De lo contrario, va a ser verdadero. Únicamente va a ser falso cuando ambas proposiciones sean falsas y estemos utilizando el conectivo disyunción. Luego tenemos la implicación, que se representa con este símbolo. La implicación nos dice que si la primera proposición tiene un valor de verdad verdadero y la segunda tiene un valor de verdad falso y unimos ambas proposiciones por medio del conectivo lógico implicación, nos va a brindar un valor de verdad falso de esa tabla. Es decir, únicamente cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, va a ser falso. De lo contrario, va a ser verdadero. Luego tenemos la bicondicional. La bicondicional se representa con este símbolo. Es bicondicional porque es dos veces implicación. La bicondicional nos dice que si tenemos dos proposiciones y la primera de ellas es verdadera y la segunda también es verdadera, vamos a tener un resultado verdadero. Y que también si tenemos un valor de verdad falso y la segunda también es falsa, el resultado también va a ser verdadero. Es decir, únicamente se va a obtener un valor de verdad verdadero cuando ambas proposiciones tengan el mismo valor de verdad. Como por ejemplo acá tiene verdadero y la otra también tiene verdadero. Y esta tiene falso y esta también tiene falso, entonces el resultado es verdadero. Únicamente cuando las dos tienen el mismo valor de verdad. Luego tenemos a la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva se representa con este símbolo y nos dice que si la primera es verdadera y la segunda también es verdadera, el resultado va a ser falso. Y si la primera es falsa y la segunda también es falsa, nos va a dar resultado falso. ¿Qué significa eso? Que si ambas proposiciones comparten el mismo valor de verdad, en este caso verdadero, el resultado de esa tabla de verdad va a ser falso. Y que si ambas proposiciones comparten el mismo valor de verdad, que en este caso es falso, el resultado va a ser falso. Por último tenemos la negación, que la negación no es un conectivo lógico en sí, sino más bien es un operador que lo que hace es cambiarle el valor de verdad a una proposición. Por ejemplo, si evaluamos una proposición cuyo valor de verdad es verdadero, si le agregamos la negación, va a convertir ese valor de verdad verdadero en falso, es decir, le cambia el valor de verdad. Lo mismo si a una proposición cuyo valor de verdad es falso, le agregamos la negación, convierte ese valor de verdad falso en un valor de verdad verdadero. Vamos a construir lo que es una tabla de verdad de una estructura lógica.
Vamos a ver el ejemplo. La primera proposición P o Q, entonces negación de R. Lo primero que tenemos que hacer para construir una tabla de verdad de una estructura lógica es determinar el número de valores de verdad que va a tener cada una de las proposiciones. Para eso utilizamos la siguiente operación. Colocamos de base el número 2 debido a que son dos posibles valores de verdad que va a tener cada proposición. Es decir, solo tenemos o puede ser verdadero o puede ser falso. Tenemos dos posibilidades, por esa razón la base es 2. Luego colocamos de exponente el número de proposiciones que tenemos en la estructura lógica. En este caso tenemos 1, 2, 3 proposiciones, por eso el exponente es 3. El resultado de 2 elevado a la 3 es igual a 8. Es por esa razón que cada una de las 3 proposiciones van a tener 8 valores de verdad. Para la primera colocamos en la primera proposición de acuerdo al orden alfabético. En este caso va a ser P, luego seguido de Q y luego R. Para distribuir los 8 valores de verdad de cada una de las proposiciones, iniciamos con la proposición P y las primeras 4 de ellos van a ser verdaderos, las siguientes van a ser 4. Es decir, va a ir cambiando de valor de verdad cada 4 turnos. Luego con la segunda, que es Q, ya no va a ser cada 4, sino que va a ir cada 2. Es decir, 2 verdaderos primero, 2 falsos, luego 2 verdaderos y por último 2 falsos. Con la última proposición, que es la R, ya no va a ir de 2 en 2, sino que va a ir cambiando de 1 en 1. Es decir, si la primera es verdadera, la siguiente es falsa y así sucesivamente. Vamos a resolver lo que es la estructura. Para poder resolver nuestra estructura nos damos cuenta que primero tenemos que resolver la parte en la que P está unida con Q por medio del conectivo lógico O. Entonces decimos P o Q y creamos una columna para resolver la tabla de verdad de la proposición P o Q. Si nos damos cuenta, vamos a tener P unidos por el conectivo lógico O con Q. Dice que cuando tenemos el conectivo O únicamente va a ser falso cuando ambas proposiciones son falsas. Lo que pasa en esta parte de acá, ambas proposiciones son falsas, el resultado de eso es falso. También lo mismo pasa acá, que la primera es falsa y la segunda es falsa, entonces por esa razón el resultado es falso. Buscamos en cuál de las siguientes se podría dar esa combinación y nos damos cuenta que en ninguna de las demás se vuelve a repetir la combinación en las que ambas proposiciones, como en estos dos casos, la primera es falsa y la siguiente es falsa, la primera es falsa y la siguiente es falsa, ya no se vuelve a repetir. Entonces eso significa que todos los demás valores tienen valor de verdad verdadero. Ese es el resultado de la primera parte. La segunda parte nos dice que va a ser la negación de la proposición R. Si nos damos cuenta, acá tenemos los valores de verdad de la proposición R. Como los debemos de negar, le vamos a cambiar ese valor de verdad. Si de primero era verdadero, va a pasar a ser falso. Si era falso, va a pasar a ser verdadero y así sucesivamente. De esta manera hemos determinado la tabla de verdad de la negación de la proposición R. Para darle solución a nuestra estructura lógica, debemos de enlazar la primera parte, que es P o Q, con la segunda parte, que es la negación de R, por medio del conectivo lógico implicación. Si recordamos, la implicación nos dice que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, el resultado va a ser falso, de lo contrario todo va a ser verdadero. Entonces buscamos en donde se dé esa combinación, la primera verdadera y la siguiente falsa. Entonces nos damos cuenta que acá la tenemos, por lo tanto va a ser falso en esta parte. Si nos damos cuenta, también acá se repite verdadera la primera y falsa la siguiente, entonces el resultado va a ser falso. Seguimos buscando y nos damos cuenta que acá tenemos la siguiente, que es la primera verdadera y la segunda falsa, entonces el resultado es falso. Continuamos buscando la primera verdadera y la siguiente falsa y nos damos cuenta de que ya no hay más.
Por lo tanto, todos los demás valores son verdaderos. Y de esa manera le damos solución a lo que es encontrar todos los valores de verdad de toda la estructura lógica utilizando todos los conectivos lógicos. A esto se le llama contingencia debido a que hay tanto valores falsos como valores verdaderos en el resultado de la tabla de verdad de la estructura lógica del ejemplo número 1.